Por favor, tomen sus Biblias y ábranla en el libro de Hebreos, Hebreos capítulo 11. Si tú estás aquí con nosotros por primera vez, estamos estudiando de una manera expositiva el libro de Hebreos, versículo a versículo. A lo mejor nos quedan 6 semanas y ahora ya estamos aquí en Hebreos capítulo 11, el gran capítulo de la fe, el salón de la fama de la fe. Es un capítulo muy conocido por muchos, un increíble capítulo. Aquí donde estamos en esta mañana, vamos a leer Hebreos capítulo 10, empezando en el 32, para ponernos en contexto. Pero traer a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en situación semejante, porque de los presos también te compadeciste, y el despojo de tus bienes sufriste con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No pierdas tu confianza, que tiene gran galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Hebreos 10 termina con estos versículos, versículo 37, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. El capítulo 10 cierra con la lección solemne. Solo hay 2 alternativas. Una vez que Cristo y el Evangelio se ha presentado plenamente, tú puedes poner tu fe en Jesucristo y vivir por la fe. Y la segunda opción, puedes retroceder y vivir sin fe. Los justos van a vivir por la fe. Aquellos que han aplicado el sacrificio de Cristo Jesús a su vida van a vivir por la fe. Por otro lado, los injustos retrocederán. Si alguno retrocede, no complacerá mi alma, dice el Señor. Aprendimos nosotros hace algunas semanas atrás en la alerta grande de regresar. Aquellos que escucharon el Evangelio, estuvieron alrededor del Evangelio, lo probaron, pero deciden apostatar y se alejan. La semana pasada aprendimos que una de las causas es simplemente olvidar. Se olvidan de lo que Cristo ha hecho por ellos. La gloria de Dios que se les ha prometido se olvida. Y como introducción, me gustaría ver algunas otras causas de apostasía en esta mañana. Por favor, ve a Mateo capítulo 24 conmigo, y ahí el Señor Jesús nos va a hablar lo que puede causar la apostasía, alejarse de esta gran fe. Ahí tenemos nosotros este discurso famoso del Señor Jesucristo en el Monte de los Olivos. Habla de una futura generación donde muchos se apartarán. Y aquí menciona 3 causas por las cuales se pueden apartar. Mira Mateo 29, versículo 9 y 10. Leemos esto. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán.
Aquí está hablando donde va a haber tribulación, va a haber cosas complejas y muchas personas que han escuchado el evangelio del Señor Jesucristo, muchos se apartarán. Muchos van a decir, no vale la pena. A lo mejor cuando todo va bien, cuando no hay tribulación, todo está bien, pero ahora que es tan complejo, ahora que es tan complicado, no vale la pena. Y ahora que hay persecución, ellos se alejan, hacen que estas personas se retiren. Y ese es uno de los casos en Hebreos. Si nosotros seguimos leyendo Mateo 24, el versículo 11 nos va a decir otra razón. Mira lo que dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Muchos que escucharon la verdad, creyeron la verdad, ahora van a ser engañados y se van a apartar. Aún en nuestra propia cultura, esto se ha vuelto cada vez más amplio. Esto puede ser una gran tentación y debemos de tener cuidado porque hay profetas, hay personas que predican y presentan algo tan simple, tan superficial que hace que las personas se aparten de su fe. Apartarse de la exclusividad del Evangelio es siempre una desviación del único camino verdadero de salvación, es ir por un camino erróneo. Este discurso del Señor Jesús nos presenta en el versículo 12 otra razón. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El pecado se va a incrementar, va a ser fácil caer a él, va a ser más fácil aceptarlo por este enfriamiento del amor. Dejan de amar al Señor y ahora empiezan a amar al pecado y caen, se desvían. Han olvidado lo que Dios ha hecho por ellos, lo que les ha prometido, y ahora se apartan. Ahora, en realidad, todas estas cosas incluyen el olvido, como vimos la semana pasada. Pero por encima hay una causa más grande. ¿Cuál es la causa de que estas personas retrocedan de lo que han percibido o escuchado? ¿O por qué escuchan a los falsos maestros? ¿O por qué sucumben ante el pecado? ¿Olvidar? Bueno, pues aquí se nos dice en Hebreos capítulo 10, por la fe el justo vivirá. Aquellos que se apartan es porque tienen falta de fe. Aquí se nos dice claramente que el apóstata no va a vivir por la fe, sino por la vista. El apóstata vive para la gratificación instantánea o para lo que puede ver, para aquello que puede palpar. El creyente, por otra parte, va a vivir por aquello que Dios le ha prometido, aquello que le va a traer en un futuro. El incrédulo vive por lo que el mundo le presenta ahora. El creyente vive por lo que Dios le prometió en un futuro. Ahí es donde pone su fe. ¿Cómo obtiene la salvación que se le ofrece por la fe? ¿Cómo sobrelleva las tormentas de tentación, persecución, cansancio, falsos maestros, pruebas, etcétera? El creyente lo hace por la fe. ¿Cómo obtiene la fuerza y resistencia para vivir su vida cristiana? El creyente lo hace por la fe. En este punto de esta carta, los lectores han tenido 10 capítulos para escuchar lo que Dios ha hecho. Ahora el autor gira para mostrar a sus lectores no solo cómo se les debe aplicar, sino también cómo pueden obtener una forma de disfrutar plenamente esta verdad que se les ha enseñado. Tú no puedes entrar en la vida cristiana sin fe y tú no puedes continuar en la vida cristiana sin fe. Fe es lo que se necesita en esta vida, es la clave de tu salvación, es la clave de tu santificación. Algunos de ustedes aquí quizá están en un peligro de vivir la vida cristiana sin fe. Y déjame decirte que no se puede vivir sin fe, no se puede. No quiere decir que no vas a lograr algunas cosas. Puede a lo mejor
ayudarte a hacer algunas cosas. Vienes a la iglesia, escuchas, aprendes y puedes ser una persona moralmente hablando buena en lo exterior, pero interiormente te estás desgastando, estás cansado, estás lleno de pecado e hipocresía. Y al final de cuentas vas a vivir por vista y no por fe. No tienes una seguridad plena, como nos dicen los versículos en esta mañana, y vas a caer. No tienes fe. Nunca has confiado realmente en Cristo Jesús y llevas una vida exterior, pero no interior. Y eso es peligroso. Algunos de ustedes aquí quizá piensan que serán salvados por un mero asentamiento intelectual a la verdad porque lo han comprendido, pero la fe es más que eso. Santiago 2:19 nos alerta y nos dice que incluso los demonios creen y tiemblan. Estos creen lo que es verdad, pero no tienen la verdad, no tienen fe que los salva. La fe verdadera siempre incluye tres elementos. El primero es un conocimiento correcto de la verdad. Para tener una fe verdadera, tú debes de comprender realmente lo que dice Dios, porque si tienes un entendimiento erróneo de la fe, eso no te va a llevar a la fe verdadera. Segundo, después de tener un conocimiento correcto de la verdad del Señor, se debe tener una certeza interna de la verdad. Tú debes de estar seguro en tu interior de estas cosas, lo debes de creer y das tu vida a estas verdades. Esta es la fe de la cual la Biblia nos habla, una certeza real. Y por tercero, lo que debes de tener para que realmente muestres que tienes una fe verdadera son acciones eternas que fluyen de esta convicción, de estas verdades que has entendido, que has aceptado. En resumen, la fe se muestra genuinamente por una vida cambiada interna y externamente. Así es de que nos vamos a enfocar en los dos puntos. Ya hasta este momento llegamos a un conocimiento verdadero de la verdad. Ahora nos vamos a enfocar en la certeza interna de esa verdad y en las acciones externas que muestran una fe verdadera. Aquí nosotros en Hebreos 11 tenemos una definición increíble acerca de la fe. Es la puerta que nos lleva a entender. Aquí se enfoca en la fe. Y la verdad es una definición muy simple que tenemos enfrente de nosotros. Si tú lees el Nuevo Testamento, vas a encontrar la palabra fe varias veces. Se encuentra más de 200 veces en el Nuevo Testamento porque es una palabra clave, pero de todas esas ocasiones, es la única ocasión en el Nuevo Testamento donde nos encontramos con la definición de fe. Se nos dice lo que es. Lo que tenemos enfrente de nosotros esta mañana es muy importante para tu vida espiritual. Es una definición muy simple. Se nos dice que la fe es la certeza de lo que no se ve, es la convicción de aquello que no se ve. John MacArthur define la fe simplemente como la capacidad otorgada por Dios para confiar en el futuro que Él nos ha prometido. Es confiar en esa promesa de un futuro dado por Dios. En Hebreos capítulo 11 se nos da ilustración tras ilustración donde se nos dice cómo se ve la fe en la vida real. Estas personas confiaron en el futuro que Dios les prometía. Y cuando nosotros vamos al último versículo de Hebreos 11, nos encontramos esto. Y todos estos, ¿quiénes son estos? Los santos del Antiguo Testamento que caminaron en fe. Aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Quizá esto no es lo que tú esperabas escuchar. Dar tu vida al Señor Jesucristo totalmente. Confiar en aquello que no ves. Y estás comprometido,
pero al final, en esta vida no recibes lo que se te prometió. Esencialmente lo que tenemos aquí es cómo se ve la fe en la vida real. La fe no es confiar en algo porque lo vas a tener en esta vida. Por eso no es verdad esas doctrinas de prosperidad. Si tú crees esto, vas a obtener este dinero. Si tú haces esto, vas a obtener esto en esta vida. Eso no es fe. Fe es creer en aquello que se ha prometido en un futuro. Y debemos de entender eso con mucho cuidado. Desde el principio, la fe es la certeza de aquello que no se ve. Estas cosas no fueron vistas por estos héroes de la fe, pero sabes, confían que un día lo obtendrán. Con todo esto en mente, pasamos ahora al primer versículo de Hebreos 11:1 para examinar más de cerca la definición que se nos da acerca de la fe. Y esta mañana solo tengo 2 puntos que nos van a ayudar a entender mejor lo que es la verdadera fe. Y fui muy creativo al hacer estos puntos, y mi punto número 1 simplemente es la primera parte del versículo. Fe es la certeza de lo que se espera. La esperanza del cristiano se basa en la fe. La esperanza cristiana se mantiene siempre en la fe. Un hombre puede tener una especie de esperanza sin fe, pero siempre estará abrumado por la incertidumbre. Va a ser detenida por miedos, obstáculos, por anhelos de su corazón humano, por lo que parece más real en ese momento. El hombre que mantiene su esperanza en la fe no sufrirá tal retroceso, porque su esperanza se basa en lo más real, la promesa inmutable de Dios. Aquel que dice que no puede mentir. Si nosotros vamos a Hebreos 6, ahí leemos acerca de Abraham, que después de soportar pacientemente obtuvo la promesa. Lo leemos en Hebreos 6:15 y también en 6:18, que fue esa certeza de Abraham que descansaba, porque sabía que Dios no puede mentir. Dios lo dijo, no puede mentir, así es de que va a suceder. Él puso su esperanza en Dios. Y nosotros lo leemos, que esa fue un ancla segura para todo su andar en esta vida hasta el final. Pero ¿cómo nos aseguramos de tal ancla? ¿Cómo nos aseguramos que esta ancla nos da esperanza? En Hebreos 11 nos lo dice. Es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera. Así es como nosotros mantenemos la esperanza en este mundo caído. La fe es una certeza que nos da seguridad para el futuro porque Dios lo ha prometido. Por eso no debemos de vivir con miedo, sino con una seguridad plena en Dios. Nosotros no caminamos con incertidumbre. Nosotros caminamos con fe en Dios. Nosotros no caminamos intimidados, sino con una confianza en lo que Dios nos ha prometido. La fe, como hemos leído nosotros, es la certeza de lo que se espera. Déjame preguntarte algo. Hay muchas cosas en la Biblia que nos hablan de la esperanza, pero aquí en el contexto se nos dice que el sacrificio del Señor Jesucristo que ha hecho por nosotros, eso nos da esperanza. Él ha comprado esa salvación eterna por nosotros y nos da una herencia eterna. Esas son las cosas que se esperan. Y debemos de poner nuestra confianza en eso. ¿Qué tan seguros debemos de estar nosotros de esto? ¿Cómo podemos saber si nuestra fe es del tipo que resulta en una fe salvadora? En el tipo de esperanza que perdura. ¿Cómo sabemos que estamos ahí? Y esa es la pregunta que todos debemos de hacernos.
autobiography of missionary John Patton, incrustado en la autobiografía del misionero John Patton, una autobiografía que todos deberían de leer. Ahí hay una historia de sus luchas cuando él intentaba traducir la Biblia a un idioma nativo de unos isleños de las Nuevas Hebridas. Esta es una tribu cuya práctica pagana incluía el canibalismo. Un día, mientras Patton estaba trabajando en la traducción de la Biblia en su casa, se encontró en el Evangelio de Juan con una palabra que no pudo traducir. La palabra era la forma verbal de la palabra fe, cuya idea básica era confiar o creer. Y él decía, ¿cómo puedo traducir esta palabra? Se preguntaba Patton. No puedo encontrar esta palabra en su vocabulario porque ellos no creen, no confían, no tienen fe. No tenía idea de cómo transmitir este concepto a estos nativos. Los isleños eran caníbales. Nadie confiaba en nadie hasta que un día estaba traduciendo en su choza cuando un nativo subió corriendo las escaleras al estudio de Patton y se dejó caer en una silla, cansado después de una larga excursión, y él dice, es tan bueno descansar sobre esta silla y poner todo mi peso. Es entonces cuando Patton se dio cuenta que tenía la palabra que buscaba. La fe es descansar todo su peso sobre la promesa de Dios. Por la fe, el pecador cansado se estira para descansar en Cristo Jesús. Ahí sostiene todo su peso por ese glorioso evangelio. Así es de que Patton usó esta definición y pudiéramos decir con sus palabras, Hechos 6:31, de la siguiente manera: estírate y pon todo tu peso sobre el Señor Jesús y serás salvo. ¿Por qué pones todo tu peso en una silla después de un largo día de trabajo? Porque confías que ella es algo real y sólido y te va a sostener. ¿Por qué lo hacemos en Cristo Jesús? Porque confiamos que Él es sólido, Él es estable, Él nos mantiene. Es interesante notar que nuestra palabra seguridad también se puede traducir de muchas maneras. De hecho, a lo mejor si tú tienes una traducción antigua, vas a notar que se puede traducir como substancia, como la versión King James lo usa. La idea es que la fe da sustancia a nuestra esperanza. No lo vemos, pero hay una realidad ahí, una sustancia que nos mantiene. Y mi pregunta para ustedes es: ¿has puesto todo tu peso en Cristo Jesús sobre sus promesas en esta mañana? La promesa de nuestra fe aún no se ha revelado, pero aquellos que han puesto su fe en ella, con gusto dejarán que todo su peso caiga sobre ella, porque saben que las promesas de Dios nunca fallan, como dice Hechos 16:31, porque Dios no puede mentir. Faith then can be said to be the title deed to what has been promised. La fe es la certeza de lo que se espera. Él mantiene toda esa esperanza en lo que se nos ha prometido. Ahora, tú tienes el título de propiedad. Puedes decir, es mío por lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. Puedes confiar y poner tu fe en ello por lo que Cristo ha hecho. Y sí, no lo vemos. No podemos ver estas cosas. Por eso, alguien puede venir de afuera y escuchar esto y pensar que estamos locos. Esto no se puede ver. ¿Cómo puedes estar tan seguro? ¿Por qué darías tu vida por esto? Pero esa es la definición que tenemos nosotros, y este es nuestro segundo punto. La siguiente parte de este versículo: la fe es la convicción de lo que no se ve. Es la convicción de lo que no se ve.
latter part of the verse really doesn't add much to our definition. A lo mejor tú Almost piensas it's que just saying the same esta thing in a segunda different parte way. del versículo no está Conviction agregando now mucho stands a in la place of definición. assurance and things not seen Habla now de place for what is asegurarse hoped en for. aquello que no se puede I like ver. how one commentator Pero puts me these two gusta cómo un statements together, comentarista describing ha faith. reunido He says estas only dos faith can declaraciones guarantee the y dice que la fe blessings puede that we hope garantizar for las or bendiciones prove que the esperamos existence o of probar the la realities existencia de las that are at realidades present que en el presente unseen. permanecen invisibles. And I would add that it is only Y me this kind of faith gustaría that will produce in us both agregar an que este assurance tipo de and fe produce en conviction. nosotros seguridad y una gran Now, when we hear the convicción. word conviction, Cuando we escuchamos might la palabra think convicción, immediately of a a set of menudo doctrines that we pensamos must en un be conjunto de convinced of doctrinas que and hold mantenemos intellectually. intelectualmente, But true conviction pero la is never just verdadera an intellectual convicción assent nunca to es doctrines or un dogmas. It is asentamiento alive, it is intelectual active. en un conjunto de dogmas. It is reactive Es básicamente to estar everything going vivo, on around activo us. en todo lo It que nos reacts. rodea en esta vida. The word conviction then speaks of a La deep palabra inner certainty. convicción habla de una Kind of certeza. certainty that someone Es would be una willing to live certeza por la and cual die for. las personas quieren vivir y aún Everyone morir wants por this ella. kind of certainty. Todos queremos You wanna ese know that tipo you de built your life certeza. upon something like this, and Queremos certainly at the end of nosotros life, you wanna know construir that you've nuestra held those kind of vida convictions en deeply. algo que I think this es is why in cierto, college I tener was esa drawn to read all of convicción. these Christian biographies where it's very Cuando estaba plain en and el evident that colegio, these men had given their nosotros lives leíamos muchas over to biografías the de truth aquellos and que were willing to tenían die for it. convicciones It shows fuertes that y they estuvieron actually dispuestos a believed morir these por things. esas This is what every convicciones y single que Christian lo is creyeron called to have. realmente. Pero sabes, An cada assurance cristiano and debería de a tener conviction. esta convicción, esta One of my favorite certeza. seminary professors, Uno de mis Dr. Alex profesores de Montoya, seminario used to remind favoritos, us doctor often Alex Montoya, about ustedes lo conviction, and he would say, conocen. "Men hold Él decía, opinions, but convictions a menudo hold los the hombres man." tienen opiniones, pero las convicciones hold sostienen opinions, al hombre. And there's lots of Los opinions hombres going tienen around these opiniones, pero las but convicciones conviction sostienen will hold al you. hombre. La days. In other convicción words, te va a once you sostener. have become En so otras convinced palabras, of the las truth, they will opiniones hold you to van the y point that vienen, you pero la cannot verdadera let go of them, convicción that te you va a must agarrar en passionately un proclaim punto que Jesus no Christ. You puedes must evitar passionately vivir live por for him ella. because Vas a you are vivir con convinced that pasión this para el is Señor the Jesús truth. porque tú estás convencido Opinions que es come la and go, but verdad. true conviction grips us to such Los an hombres tienen extent opiniones, we pero will las live for convicciones them and even sostienen die for al them hombre. Las if opiniones van y necessary. vienen, pero la verdadera All of convicción this sostiene, for things that are mantiene al unseen. hombre. Y todos nosotros Things that debemos the de world tener would esa call us convicción. crazy. Algo que el mundo llamará Why waste our locura. lives for these ¿Por things qué that are unseen? desperdiciar That is a really good esta question this vida en algo que no se ve? Es una buena This is what pregunta, we're ¿no giving our crees? lives to. No estamos dando We nuestra should be. vida por esto. Deberíamos waste de dar our nuestra lives for vida this? por esto. For Ellos centuries, pensarían que estamos the locos. island of New Zealand was Durante siglos, las alone in the islas de Pacific Nueva Ocean, Zelanda estuvieron undiscovered by solas man. en el Océano Pacífico There sin it ser sat, descubiertas por el all of hombre. its wonder and all of its beauty unseen Ahí by se human sentó, eyes. ahí estaba and con toda untrod su by the maravillosa human belleza, sin ser That is vista until por one los group of ojos people, the humanos y sin ser Polynesians, who had claimed to pisada. have known about the Esto island hasta for que un grupo de generations, personas, suddenly los discovered it, armed with polinesios, nothing que more se habían than a set of afirmado canoes and a haber firm belief that it was really there. creído que había unas They were islas convinced de that it generación en existed, and so they generación. set Ellos sail for what creían they que could not existían, see. pero no la podían How ver. did they know the land was there? ¿Cómo sabían que la tierra How did they estaba know ahí? that once they ¿Cómo set sail sabían for que such a land that they no wouldn't run navegarían out of simplemente food and por water mares and perish? vacíos hasta que se acabaran los They had known alimentos for y el agua generations que that the land llevaban? was there because Pues the es que voyagers ellos por had seen a generaciones long white hablaban cloud sitting de in una one place tierra far ahí, away. porque cuando viajaban that when a veían cloud una stayed in larga one nube place for a long blanca time, en el then lejano certainly there was horizonte. land Sabían que there. cuando una nube So they permanecía called en New un lugar Zealand the land durante of the un long periodo de white tiempo cloud. largo, había tierra debajo. Now, for Ellos Christians, true faith is llamaron like a that. Nueva Zelanda la It tierra is de la voyaging larga to an nube unseen blanca. land because of a firm belief, a La conviction fe verdadera that es it actually así, exists. es viajar en una tierra not seen this invisible land, debido a but we una have cast ourselves upon the firme ship of faith creencia, and set una sail for what we convicción cannot see de que because we realmente know existe. and are assured Es lanzarnos and are en un convinced barco that de it fe y is zarpar there. hacia lo que no podemos This is ver, not just pero mere sabemos que guesswork. está This is not a ahí. blind Ahí faith. está, no It es wasn't for the una fe Polynesians, and neither is it ciega, for us, because we see the clouds of truth porque hanging nosotros over vemos what is las before us, nubes and que so we están are ahí sailing delante for de what has been nosotros.
Nosotros estamos navegando por algo que se nos But ha we know prometido the y que es Creator. real. Nosotros We know the conocemos one a who has nuestro created New Creador. Zealand, and we know the Nosotros one who is creemos preparing for us en right now aquel in que ha heaven hecho Nueva a place for Zelanda. us. Él ha hecho también Not el only do cielo we para have His truth, nosotros. but we know Him. Nosotros tenemos And estas so we set verdades y lo out for where He has conocemos called us a to Él. go. Y Él Faith is cumple the lo que conviction of promete. things not La seen. fe es la convicción de las cosas If que you want to no know se whether or ven. not you have such a conviction, then all you need to Y si do quieres saber si tienes o no is esta ask yourself whether you convicción, have set todo your lo que course necesitas hacer to that es which is ver unseen. si has establecido Is your tu life rumbo going in hacia that lo que no se direction? ve. Tu vida va rumbo Now, a some esa of you may be dirección. saying, hey, all this is great Algunos de this ustedes morning, pueden and estar yes, diciendo, faith, that's important. bueno, esto es I realize genial, that. pero We must ¿cómo have se faith. traducen We've been taught estas that cosas since the en la beginning, since we vida were little diaria? kids. You must ¿Cómo have se your faith ve? in Jesus Christ. This is all extremely important. But how do these things translate into daily ¿Cómo, living? cómo lo vemos nosotros en el Is diario it that we have vivir? become too heavily Estamos minded to aquí be en too peligro de earthly volvernos good? tan fijos en la próxima vida answer que is de repente nos volvemos inútiles Faith is para not only to esta. get us to the next life, No. but faith is also to La help us fe to nos live lleva in a this la life. siguiente vida, pero también nos True faith ayuda not en only sets its esta course to vida glory, but verdadera. also keeps us from all La temptations fe which would lead us off Nos course. ayuda a It helps apartarnos us de to las live for Christ tentaciones, nos now ayuda a as we go vivir por on el to Señor glory. Jesucristo mientras Let me, by caminamos. way of illustration, if you would turn over to Déjame Genesis ilustrarlo 39. de esta manera. Genesis Vamos a 39. Génesis capítulo 39 y ahí This vamos is a a ver cómo well-known se ve story. la fe y cómo nos mantiene Joseph adelante. and Potiphar's Esta es la historia de José y la esposa de Potifar. Joseph, you know, has had a rough go of Como things. tú sabes, José ha Been thrown llevado una down vida into a pit, complicada. sold into slavery. Fue vendido como esclavo por sus Now hermanos. risen back up, he finds himself in Ahora Potiphar's house. él se encuentra en la casa de We pick up Potifar. the story in Genesis trabajando ahí. 39, verse 1. Mira lo Now, que nos dice Joseph Génesis had been brought down to 39. Egypt, and Potiphar, an officer of Llevado Pharaoh, pues José a captain of the Egipto, guard, Potifar, an oficial de Egyptian, had Faraón, brought him capitán from de the la guardia, Israelites, varón who had egipcio, brought him lo down compró there. de los The ismaelitas Lord que was lo with Joseph, habían and he llevado became allá, a mas successful Jehová estaba man, con José and he was in the y fue house of varón his Egyptian próspero master. y estaba en la And his casa master de su saw that the amo el Lord was with egipcio. him, and that the Y Lord vio caused su all amo that he que did to Jehová succeed estaba con in él his y que hands. todo lo que él But Joseph hacía, found favor Jehová in lo his prosperaba en sight su and attended mano. him. Hacía And he yo, made it an hacía yo overseer of his José house and gracia put him in en charge sus of all that ojos he y le had. servía y él hizo From the time that mayordomo he de had su made him an casa overseer y in his entregó house en and su over all poder that todo he lo had, que the Lord tenía. blessed Y the Egyptian aconteció house for que desde Joseph's cuando sake. le dio The el blessing of the encargo Lord de was su casa on all that y he todo lo had que tenía, in Jehová house bendijo and la field. casa del egipcio a causa And de so he José. left all that he Y la had in Joseph's bendición charge, de and because of Jehová him, he estaba had no sobre concern todo about lo que anything tenía, but the así food he en ate. casa como en el campo. Now Joseph Y dejó was todo lo que handsome in tenía en form manos de and José. Y appearance. con él no se preocupaba de Proved cosa by the Holy alguna, sino Spirit, del so pan you que know that's comía. true. Y era José de And hermoso after a time, semblante his y master's bella wife presencia. cast her Y eyes on aconteció Joseph and said, después "Lie with de me." esto que la mujer de But he su amo refused puso and sus said to his ojos en master's José wife, y "Behold, dijo, duerme because of me, conmigo. my master has no Y concern about él no anything in his quiso house, and he has y put dijo a la mujer everything de that he su has amo, in my he aquí charge. que mi He's Señor not greater no in se this house than preocupa I am, conmigo de lo que nor has hay he en kept back casa anything from me y ha except you, puesto en because mi you are mano his wife. todo lo que tiene. How then can I do this No great hay wickedness cosa and sin mayor against God? que yo en esta casa And as y she spoke to ninguna Joseph cosa day me ha after day, he reservado would not sino a listen ti, to her, por to cuanto lie tú eres su beside her, or mujer. to be ¿Cómo with pues her? haría yo But one este day, grande mal when he y went into the pecaría house to do contra his Dios? work, and none Hablando men of ella a the José house cada día were there in the y no house, she caught escuchaba, him by his garment, no escuchándole saying, a él "Lie para with me." acostarse al lado de He ella left his para garment estar in con her ella. hand Aconteció and que fled entró él and got un out día en of casa para hacer su the oficio y house. no había nadie y ella lo asió por su Familiar ropa story. diciendo, duerme conmigo. Entonces Joseph, él dejó su ropa reacting en las rightly, manos de fleeing ella temptation. y huyó. ¿Te fijas lo faith que is the sucede? conviction of things not seen. La fe es la Let me ask you, convicción by de lo what que no se principle ve. did Joseph live Déjame in preguntarte this story? algo. ¿Según By qué what principle principio did he actuó operate? Was it by José en what esta was seen historia? or ¿Por unseen? lo que se veía o por lo que Had he no se operated by veía? what was seen, the Si choice hubiera would have been operado por easy. lo que se ve, What did Joseph entonces see on la that elección day? hubiera sido fácil. On that day, he ¿Qué saw vio José Potiphar's ese día? wife, Ese día vio a la esposa who de thought him to Potifar. be a handsome man. Ella On vio that que day, él he would have era seen before him a beautiful presentable, de woman. buen parecer, guapo. doubt, Potiphar, Ese being día a rich habría man, had visto a a una beautiful
mujer hermosa ante él. Ese día habría visto su deseo por él. Él era guapo. La esposa de Potifar era hermosa, no había nadie más alrededor. Esto era lo que veían sus ojos en ese día.
Y la mayoría de los hombres hubieran cedido a esa tentación, pero no José. Sin embargo, José no actuó de acuerdo con lo que vio. En cambio, actuó sobre lo que no vio, porque lo que no podía ver era aún más real para él que lo que podían ver sus ojos. ¿Qué es lo que no pudo ver en ese día? No pudo ver a Dios, pero creyó que Dios estaba ahí. No podía ver las recompensas futuras que Dios le había prometido, pero él creía que iban a llegar. Él no podía ver las consecuencias que Dios había dicho que vendrían a aquellos que cometían tales pecados, pero aún así creía y se alejó, y él creía más en las promesas y bendiciones de Dios, y eso fue lo que él vio. Fui a la tienda de CVS y cuando estaba pagando, ahí estaba un empleado muy temprano en la mañana, estaba a punto de pagar, y ahí estaba una cámara enfrente de mí, y esa cámara me estaba proyectando a mí. Y le dije, ¿por qué esta cámara ahí? Porque mira, ellos quieren que yo me dé cuenta que alguien me está viendo. No quieren que me robe esto que vale $6. Por eso pusieron esa cámara ahí. ¿Por qué? Porque la gente opera por lo que ve, por eso ponen las cámaras. Pero para el cristiano no es así. Nosotros operamos por las cosas que no se ven. Si nosotros no vemos esa cámara, nosotros sabemos que hay una cámara hasta arriba. Son los ojos de Dios y eso es lo que importa. Eso es fe. Nosotros operamos por aquello que no se ve. Y es lo que José hizo. Él puso sus ojos en Dios. Por eso corrió. Salió de ahí. Algunos de ustedes en esta mañana no actuarían así. Algunos de ustedes caerían en esa tentación. Pero sabes, al caer en esa tentación te das cuenta de que estás viviendo por lo que ves, no por fe. Dice Proverbios 26:11, como un perro que vuelve a su vómito, así las personas que no tienen fe regresan a su pecado una y otra vez, porque operan por lo que ellos ven. Eso es lo que debe de ser una sustancia para ti, lo que Dios ha prometido. Ahora, cuando las personas caen es porque quieren el placer ahora en lugar de esperar la bendición futura. ¿Por qué? Porque para ellos es más real eso que ven. Vale más la pena eso a corto plazo. Dice 2 de Corintios 4:18, no mirando nosotros, escribe Pablo, a las cosas que se ven, sino a las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Nosotros miramos lo invisible, aquello que está más allá de esta vida, aquello que tiene eterno peso de gloria más allá de toda comparación. 2 Corintios 5:7 dice, porque andamos por fe y no por vista. Este es un principio muy simple y esto pudiera ser revolucionario en nuestra vida. Con cualquier cosa que tú batallas, a lo mejor responder a tus hijos correctamente, a tu esposa, a hablarle correctamente, qué sé yo. Piensa en lo que no se ve. Tú respondes por lo que ves enfrente de esa situación. Debes de responder por aquello que no ves, lo que Dios ha prometido, lo que Dios ve. Responde de esa manera, de lo que no se ve. La fe verdadera no funciona a partir de lo que se ve, pero de lo que no se ve. Es estar seguro de las cosas invisibles, de aquello que se espera. Es fácil confiar en aquello que se ve, aquello que se siente, las emociones, las acciones, pero debes de construir tu vida en fe, en aquello que Dios te ha prometido y que no se ve. Hay que caminar por fe y no por vista. Por eso
Nosotros estamos aquí en Hebreos capítulo 11. En este capítulo nada más hemos visto la definición. Y en el versículo número 2, nosotros leemos lo que sigue acerca de esta fe. Ahí alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y en los versículos del 3 al 38 se va a repetir una frase una y otra vez por la fe. En los bautizos que hacemos aquí en la iglesia, preguntamos qué diferencia ha hecho Jesús en tu vida. Y yo debería de preguntar, ¿qué has hecho por fe? ¿Qué has hecho por fe? ¿Qué estás haciendo por la fe? ¿Puede tu vida ser insertada en este capítulo? Por la fe yo he hecho esto. Por la fe yo hablé de Cristo al mundo perdido. Por la fe yo puse a muerte esos deseos pecaminosos. Por la fe yo empecé a amar a las personas a mi alrededor. ¿Qué ha hecho Cristo en tu vida por fe? Esa es prueba de que tienes una fe verdadera y una convicción de aquello que no se ve. Tú debes de tener eso. Porque el capítulo 10 termina diciendo que por la fe el justo vivirá. Pero si tú vives por otro principio, hemos leído nosotros que eso no agradará a su alma. Una herencia eterna es para aquellos que caminan en fe, no fe en tus fuerzas, sino fe en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, gracias por lo que usted nos ha prometido, todas estas cosas que vemos aquí que no lo merecemos realmente. Pero su palabra nos enseña lo que Cristo ha hecho por nosotros y cómo debemos de abrazar estas verdades. Nosotros debemos de darnos completamente a nuestro Señor Jesús, poner nuestras mentes, nuestros corazones en Cristo Jesús. Señor, ayúdenos a caminar, no por lo que se ve, sino por lo que usted dice en su palabra, que todo lo que usted ha dicho sea más real en nuestra vida. Y que caminemos de esa manera en esta vida, que caminemos de acuerdo a lo que usted ha dicho para nosotros y que nosotros nos hagamos más como su Hijo Jesucristo, que nos parezcamos más a Él, para que al mirar nosotros atrás nuestra vida, veamos lo que la fe ha provocado, que nos abracemos de usted, Señor, hasta el final, porque ese es el único lugar donde estaremos seguros. Nosotros esperamos aquel eterno hogar que usted nos ha prometido. Ayúdenos a poner nuestra vista ahí y que vivamos por fe hasta ese momento. En Cristo Jesús. Amén.